Ya, Ale, cuando queráis. Ya. Buenos días a todos. Gracias por despertarse temprano para realizar este trabajo. Eh, Quería partir comentándoles que por qué quise realizar este trabajo, porque eh, desde que más o menos salí de la beca me he dado cuenta que lo que hacemos actualmente en nuestra práctica clínica, tanto en San Carlos de Apoquindo como en Marcoleta, es en relación a anestesia pediátrica. En general, dormir a los pacientes con gases, básicamente, o anestesia inhalatoria, sin ninguna preparación previa, la gran mayoría de los casos, lo cual nos expone a tener ciertos tipos de pacientes, los pasaría controlados por una buena relación con los padres, y podemos ver la imagen de la derecha, que llega tranquilo el niño, lo dormimos, pero también hay un grupo de pacientes que no los pesquisamos, no los buscamos activamente preoperatorios. Difícil hacer para lograr disminuir la ansiedad preoperatoria. De esta forma, me apareció este trabajo y quise revisar cómo andaban la comparación de dos drogas que se utilizan de forma estandarizada para sedar preoperatoriamente a los niños que ingresan a cirugía en otros hospitales del mundo. Así que vamos a revisar este trabajo que se llama clonidina versus midazolam como premedicación para analizar los desenlaces negativos o cambios conductuales negativos postoperatorios en pacientes pediátricos. Es un ensayo clínico randomizado. Específicamente, acá también tocan el tema del preoperatorio, pero el título va referido al postoperatorio. Este trabajo fue realizado en el Hospital Clínico de la Universidad de Umeå, en Suecia, que se encuentra en el norte de Suecia. Es uno de los hospitales clínicos más grandes del norte de Suecia. Tiene más o menos 5.600 trabajadores, 1.200 staff. Tiene todas las especialidades, hacen pediatría, obstetricia. Así que es un centro de referencia que tiene bastante investigación, además. La mitad más o menos de su staff son investigadores. La autora principal, o la que se le envía la correspondencia, es Carolina Zickerman, que es una anestesióloga que tiene varios trabajos relacionados con el mismo tema y buscando resultados más o menos parecidos. Por ejemplo, en el 2017 investigó si midazolam era mejor que clonidina para prevenir los comportamientos negativos en niños de 2 a 4 años, y año anterior, el 2017, buscando pequeñas diferencias en el resultado. Así que podría decirse que este trabajo ya tiene como algunas evidencias previas, así que su hipótesis ya, digamos, estaban asentadas en conocimiento previo. Sabían más o menos cómo podrían llegar a ser los resultados. Como introducción, queremos mencionar que las alteraciones conductuales postoperatorias pediátricas, no específicamente delirium, tienen un alto porcentaje de presentación, que pueden ser hasta de un 30 o un 50% según cómo se estudien. En este caso los denominaron Negative Behavioral Changes, cambios conductuales postoperatorios, negativos. Y esto se evalúan básicamente a través de una escala que vamos a ver más adelante. Existe en varios estudios previos una relación entre la ansiedad preoperatoria y la aparición de estos cambios negativos conductuales postoperatorios, y se ha visto que estos cambios podrían disminuir si uno premedica a los pacientes. Tradicionalmente, los pacientes han sido premedicados con midazolam, que es una benzodiazepina de acción corta, que se da por vía oral, generalmente se puede mezclar con líquidos claros, y tiene una acción más o menos rápida, 30 a 45 minutos. Es la droga más utilizada actualmente y se tiene más experiencia. Sin embargo, también se está utilizando actualmente clonidina, que es un agonista alfa 2, que tiene efectos sedantes y analgésicos, un poquito más de latencia, 60 a 90 minutos, y eventualmente produciría algún grado de analgesia, por una parte, y eventualmente menor agitación postoperatoria, al igual que en midazolam.
Sin embargo, se sabe que si bien ambas drogas disminuyen la ansiedad, mejoran la cooperación preoperatoria para la inducción, producen algún grado de analgesia, eventualmente, y evitarían la agitación postoperatoria. Sin embargo, la comparación entre ambas, cuál es mejor, cuál es peor, todavía queda algunas dudas. Entonces eso fue lo que se quiso como objetivo en este trabajo estudiar. Pero se estableció como nueva variable diferentes tiempos. Entonces se quiso comparar clonidina en relación a midazolam como premedicación estándar, que lo hacían en ese centro, al menos con midazolam, para evitar los comportamientos negativos postoperatorios en pacientes entre 2 años y 8 años, casi 8 años, a la semana. Este fue el objetivo primario. Y como objetivo secundario fue evaluar estos comportamientos negativos tardíamente, al mes y a los 6 meses, evaluar la ansiedad preoperatoria, el dolor postoperatorio y eventos adversos. El dolor se evaluó tanto como escala como rescates de opioides. La hipótesis no lo establece muy bien en el trabajo de por qué establecen esa hipótesis, pero es que la clonidina tendría menor incidencia de comportamientos negativos postoperatorios comparado con aquellos que son tratados con midazolam. Resulta curioso porque al menos en los trabajos previos encontraban cosas distintas, al menos en edades específicas, entre 2 y 4 años. Pero lo plantearon de esta forma. Tampoco queda muy claro, pero en el análisis ellos hicieron separaciones por tipos de cirugía. Y la cirugía que más le dieron énfasis era la amigdalectomía. Entonces yo creo que la hipótesis va relacionada con que, como la cirugía que querían evaluar era la amigdalectomía, que tiene algún grado mayor de dolor que otras cirugías, como por ejemplo la cirugía para otitis media con efusión, deben haber pensado que la clonidina eventualmente tenía algún grado analgésico que era superior. Los métodos fue que una vez que fue aprobado por el Comité de Ética, se establecieron los criterios de inclusión, que eran pacientes entre 2 y 8 años con ASA 1 a 2, que ingresaban para cirugía otorrino, específicamente oído, garganta y nariz. Y los criterios de exclusión es que fueran pacientes con cirugía de emergencia, que los papás rehusaran la premedicación o que los padres no entendieran el idioma, porque era muy importante explicarles la intervención preparatoria y era muy importante que entendieran las escalas que tenían que llenar ellos para poder obtener los resultados. Se randomizaron, en la randomización se separaron los pacientes en grupos para poder después hacer los análisis en estos grupos específicos, entre 24 y 59 meses y entre 60 y 95 meses, y por sexo. Y específicamente, como dije, la cirugía de amígdala se tomó como grupo específico para hacer los análisis simplemente. Y los pacientes y los tratantes fueron ciegos. Solamente la enfermera que pasaba el medicamento era la que sabía la randomización a que pertenecía cada paciente. El protocolo era el siguiente, entonces el paciente contactaba al cirujano, el cirujano avisaba entonces que venía a operarse este paciente prontamente y una semana antes era reclutado por el equipo investigador. Se le explicaba cuál es la intervención que se iba a realizar. Cuando llegaba al hospital, una vez que el paciente ya estaban en conocimiento de lo que se iba a hacer, firmaba el consentimiento informado y se le administraba la droga cual estaban randomizados, que era midazolam, en el caso era 0,5 miligramos por kilo, y clonidina eran 4 gamas por kilo, ambas bioral, con un tope máximo de 15 miligramos de midazolam y el equivalente 120 gamas de clonidina. Luego de haberles administrado estas drogas, se les colocaba un EMLA en la mano y en el brazo para buscar una vía venosa, y antes de partir la anestesia se les realizaba el primer cuestionario, que es la escala modificada de Yale para buscar la ansiedad preoperatoria, que es el MI-PAS. Luego se procedía a hacer una anestesia general intravenosa o inhalatoria, según si es que se lograba o no canular la vena. Se anestesiaba a los pacientes de forma estandarizada con propofol, fentanil, se mantenían con gases, se podía no usar protóxido, y
y a la salida de la anestesia, los 5 miligramos por kilo de morfina, o si era otra cirugía, nada. Y a todos los pacientes se les colocaba 1 miligramo por kilo a la salida de propofol para disminuir la ansiedad postoperatoria o el delirium postoperatorio en los niños, dado que hay algunos trabajos que mostrarían que esa intervención sería efectiva. En el postoperatorio, una vez que los pacientes llegaban a la recuperación, se les medía la escala de FLAC para evaluar dolor, si que tenían menos de 3 años, y si tenían entre 3 a 8 años, se utilizaba la escala de Caritas, que es la FPS-R. Luego, a la semana, se iban de alta, si es que no tenían dolor, con todos los criterios habituales, que hayan comido, que hayan orinado, que se les da sus indicaciones de analgesia con paracetamol y ibuprofeno, y se les tenían que llenar un formulario a la semana, al mes y a los 6 meses, que es esta escala que se llama Post-Hospital Behavior Questionnaire, que es PHBQ, que la vamos a mostrar más adelante. Entonces, esta escala mide varias dimensiones, dentro de las que se encuentran problemas con el dormir, cambios con la comida, alteraciones de ansiedad por separación, y tienen 27 preguntas al inicial, acá sí se usaron 25, y van de 0 a 5. 3 hacia abajo se considera que no hay cambio, y 4 y 5, en el fondo, que la conducta se vio intensificada, es decir, un resultado positivo en este caso es que efectivamente, por ejemplo, el niño está durmiendo más mal, tiene 4 o 5. 4 significa peor y 5 significa mucho peor. Entonces, en este trabajo se consideró de 4 a 5 como un resultado positivo en ese paciente. Y la escala modificada de Yale para la evaluación de ansiedad preoperatoria evalúa 5 dominios que básicamente ven la interacción del niño con el papá al momento de ingresar a pabellón para evaluar qué grado de ansiedad tiene. Ver si el niño vocaliza, cómo se comunica, cómo recurre al papá para buscar consuelo, el grado que tiene acerca del entorno, entre otros. Son 18 preguntas. ¿Cuál era el desenlace? El desenlace primario que destaca este trabajo es aquellos pacientes, comparar las proporciones de pacientes en el grupo tratado con clonidina versus el grupo tratado con midazolam, que tenía 4 o más comportamientos negativos postoperatorios en la primera semana de postoperado. Y como desenlaces secundarios, fue evaluar este mismo desenlace al mes y a los 6 meses, y evaluar si es que con ambas terapias habían diferencias en la ansiedad preoperatoria, dolor postoperatorio, náusea y vómito, efectos adversos como sedación o cansancio, y los rescates de morfina. En el análisis estadístico se usó el test exacto de Fischer para evaluar los dos grupos, la aparición de las conductas negativas postoperatorias en la primera semana, y en este mismo outcome se utilizó una regresión logística multivariable para explorar si es que habían asociaciones a diferentes intervalos de edades con el sexo o con la cirugía, para buscar si es que específicamente en alguno de estos grupos se veían alteraciones o diferencias entre el uso de clonidina versus midazolam. Dada que había una ausencia de reportes para estimar el efecto de la clonidina, se definió como un 25% de diferencia entre el clonidina versus midazolam como un efecto superior para disminuir los comportamientos negativos postoperatorios. En esta escala. Un P significativo se consideró como 0.05 y un poder para 80% se calculó un N de 116 pacientes, más o menos eran 58 pacientes por grupo. Y los outcomes secundarios, si bien se buscó asociaciones estadísticamente significativas, solamente fue en la primera semana. No se evaluó en diferentes momentos, al mes y a los 6 meses, solamente porque ya se considera que obviamente no tienen por qué tener náuseas ni dolor, digamos, al mes ni a los 6 meses. Los resultados fueron los siguientes. Bueno, en la típica gráfica de reclutamiento de los pacientes, se enrolaron 182 pacientes, de aquellos declinaron aproximadamente 60, así que quedaron 122. De esos, uno no se randomizó porque
se canceló la cirugía, quedaron 121. Finalmente, y uno porque canceló la cirugía, quedaron finalmente 100. Uno de estos no respondió a la encuesta. Cuando no entregaban la encuesta, obviamente el paciente era sacado del estudio, pero si es que dejaban un ítem sin responder, se asumía que ese ítem era neutro, es decir, se encontraba en el punto, o sea, tenía 3 puntos. 3 puntos no eran ni positivo ni negativo. No afectaba, digamos, no se consideraba a ese paciente como que tuviera una conducta operatoria negativa. Finalmente quedaron más o menos grupos balanceados de 56 pacientes para midazolam y 59 para clonidina. Acá se muestra la tabla demográfica que muestra que ambos grupos no hay diferencias significativas en cuanto a los sexos, ni en cuanto a las edades, ni tampoco, también se evaluaron algunas cosas que están relacionadas con, algunos aspectos que están relacionados con estudios previos que mostrarían mayor o menor ansiedad preoperatoria, como por ejemplo, con cuántos adultos vive el niño, si familia monoparental o biparental, si tiene sobrino, etc. Sin embargo, ninguna de esas análisis en este caso fueron diferentes en ambos grupos. Y el desenlace primario que se muestra en este recuadro, que no es tan categórico en cuanto a la semana, pero en el fondo dice el número total de niños que tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 u 8 conductas negativas postoperatorias. ¿Y qué es lo que se puede obtener principalmente de este gráfico? Es que un alto porcentaje, la gran mayoría de los pacientes, no tuvo conductas negativas postoperatorias, es decir, 30 por cada grupo tuvieron 0 eventos negativos, y que cuando se comparaban estas conductas negativas a la semana, para ambas drogas la proporción era la misma, o sea, no hubo diferencia entre ambas intervenciones. Sin embargo, o mejor dicho, al igual que en la primera semana, al mes y a los 6 meses, también se evaluó el uso de clonidina versus midazolam y se vio que no habían estadísticamente significativas diferencias. Es decir, tanto a la semana, al mes y a los 6 meses, ambos grupos tenían la misma cantidad de conductas negativas postoperatorias. Buscando, dado que no había diferencias en el tiempo, se buscó si es que había alguna variable que afectara individualmente estas conductas. Y lo que se viene en la regresión logística multivariable es que la edad estaba independientemente asociada a estas conductas. Entonces, en una tabla anexa que se encontraba en este estudio, se hizo una separación por edades para buscar asociaciones entre estas conductas negativas entre los 2 y los 4 años y entre los 5 y los 7 años. Y lo que se vio es que efectivamente, también como estaba previsto en trabajo de esta misma autora, es que en general los pacientes de menores de 5 años tienen más conductas negativas postoperatorias, específicamente o únicamente a la semana, que se ve en el gráfico de la izquierda. Y cuando se hace este análisis, evaluando todas las preguntas, en el cuestionario con las 25 preguntas, se ve que hay diferencias significativas entre los 2 y los 4 años, con una P menor a 0.05. El resto de las variables no tenían diferencias significativas a diferentes edades, solamente las conductas negativas postoperatorias a la semana. A mí, al menos, lo que me llamó más la atención o que me pareció más relevante también de este estudio es este resultado que evaluaba la ansiedad preoperatoria y que mostraba que sí existían diferencias en cuanto a midazolam versus clonidina, teniendo el midazolam 21% de conductas o menor ansiedad preoperatoria o sea, tenía un 21% de midazolam y clonidina 71%, con una P menor a 0.01, lo cual muestra en definitiva que o es compatible con el uso clásico que en la velocidad de acción de la midazolam versus la clonidina, y al parecer seguiría siendo el gold standard. Y en cuanto a los rescates de morfina, también se encontró algo que parecía lógico o plausible, que la clonidina tenía menores rescates de morfina estadísticamente significativos que midazolam, lo cual podría atribuirse a su efecto analgésico. El resto de las variables, las náuseas, vómitos, el dolor,
no eran significativos entre ambos grupos. Esto se evaluó en la recuperación y el día siguiente a la cirugía. En ambos no eran significativos. Como discusión, entonces, no existirían diferencias entre las conductas negativas postoperatorias en la primera semana, tanto en midazolam como clonidina, o sea, ambos tendrían el mismo efecto postoperatorio. Sin embargo, bueno, otro también es relevante mencionar que hay pacientes, como se mostraban en la primera gráfica, que tenían conductas negativas postoperatorias que persistirían incluso hasta los 6 meses, lo cual es relevante, porque uno pensaría que una vez operado un niño a la semana, ya cualquier alteración podría verse extinta. Sin embargo, todavía hay ciertos cambios que uno no puede percibirlos de forma tan directa, que se manifestarían como cambios conductuales después de una intervención quirúrgica. La premedicación con clonina entonces produciría eventualmente menos rescates de morfina y dolor postoperatorio. Eso es lo que se vio con la escala o sea, con el análisis del outcome secundario. Y entonces en este análisis de regresión logística se comprobaría lo que se había visto anteriormente, en lo cual niños menor de 5 años, específicamente entre 2 y 4 años, tendrían mayor ansiedad preoperatoria, y esto se traduciría eventualmente en mayores conductas negativas postoperatorias. Los factores de riesgo o que se sabe para estas conductas negativas postoperatorias son las náuseas y vómitos, el dolor y la ansiedad perioperatoria. En este caso, en este trabajo específico, si bien el grupo tratado con midazolam tenía menos ansiedad preoperatoria, no se vio que tuvieran diferencias en sus conductas negativas postoperatorias. Por lo tanto, este factor de riesgo no se vio reflejado en este trabajo. No se sabe una etiología definida de cómo surgen estas conductas negativas postoperatorias, pero sí se sabe que se asociarían a una exposición a la anestesia, a la inflamación, cambio de la saturación cerebral, neurotoxicidad de los fármacos e inflamación. Todos estos estarían como estos factores mezclados y eventualmente aumentarían o disminuirían el riesgo. Sin embargo, no se pueden actualmente predecir con tanta facilidad. Y entonces, como habíamos mencionado, pese a que la ansiedad preoperatoria se asocia a mayores conductas, en este trabajo no fue demostrado en esta corte, básicamente por un tema de N probablemente. ¿Cuáles son las limitaciones? Es que en este caso no hubo una rama placebo, por lo tanto, en tanto el grupo tratado con midazolam no se comparó con un grupo neutro para ver cuánto disminuiría eventualmente el midazolam por sí solo, o la clonidina por sí sola, estas conductas negativas. Por lo tanto, uno podría haber planteado algún otro diseño, que por ejemplo con un tercer grupo. Como segunda limitación, la autoaplicación de este cuestionario en el tiempo obviamente va disminuyendo o va aumentando el sesgo de recuerdo, porque los papás quizás ya no se acuerdan exactamente cómo era su hijo hace 6 meses específicamente, o se deshabituaron a contestar la encuesta, por lo tanto podrían no entender perfectamente las preguntas. Lo otro es que este estudio no documentó la ansiedad de los padres o no evaluó problemas conductuales específicos del niño o de los padres previo a la cirugía, lo cual es muy relevante específicamente en este tipo de pacientes que se van a operar si es que tienen alteraciones previas. Y como tercera limitación o cuarta limitación, se esperaba ver diferencias específicas en el grupo de amigdalectomía, y yo creo que le tenían mucha fe a la clonidina en cuanto a su efecto analgésico, que tuviera como alguna disminución de estas conductas, dado que se ha visto que el dolor es un factor predisponente a conductas negativas. Sin embargo, en este trabajo no fue encontrado. Ellos mencionan que la limitación se podría deber a que hubo un cambio como en cómo se reclutaban los pacientes o cómo se ingresaban los pacientes en el hospital, y eso hizo que disminuyera mucho el N de pacientes que se operan de amígdala. En cuanto a mi análisis crítico, creo que este ensayo tiene una buena randomización, tiene un ciego que estaba bien logrado, los outcomes eran bien definidos, tenía una potencia y una significancia que para lo que se buscaba eran adecuados. El protocolo fue bastante bien establecido previamente, con los pacientes que se iban a sacar del estudio y aquellos que se iban a analizar.
Los resultados me parecen que son plausibles en cuanto a lo que ya se sabe, y son modestos, no muestran grandes diferencias, sobre todo en el postoperatorio, sí en el preoperatorio, que no fue el outcome primario que se buscaba, y tiene algún grado alto de reproducibilidad este trabajo y aplicabilidad. En definitiva, podríamos concluir razonablemente que si bien ambas drogas no nos van a ayudar tanto en la conducta postoperatoria, sí el midazolam tendría algún efecto mejor que la clonidina para disminuir la ansiedad preoperatoria. ¿Cuáles son los elementos que yo consideraba que estaban o son negativos? Es que en este trabajo no se estudiaron las dosis totales de los opioides intraoperatorios, los cuales sí podrían afectar de manera significativa si es que un niño sale más o menos sedado, con más o menos dolor, y eso se sabe que en el fondo predispone a conductas negativas postoperatorias. No se hizo una discusión tan exhaustiva desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico para evaluar de por qué se producirían estas diferencias previas en la escala de ansiedad preoperatoria y por qué no hay diferencia en el post, o qué intervención debió haber sido hecha para buscar diferencias, dado que su hipótesis era que la clonidina era mejor que el midazolam. Lo otro que no me gustó tanto es que, si bien el outcome inicial es sencillo, se trató de buscar muchos subgrupos a diferentes edades para buscar asociaciones, siendo que ese dato ya se conocía, y por lo tanto no aportaba mucho, es decir, que los niños menores de 5 años tenían mayor agitación y que esto eventualmente se asociaría a mayores conductas negativas. Y también me parece que una limitación, que esto se basa en escalas de autoaplicación, no hay muchas mayores herramientas para buscar en pediatría como cambios conductuales, sino que la gran mayoría de esto se basa en encuestas que se les realizan a los padres, en el fondo que conocen a su hijo y podrían interpretar si es que está más o menos agitado o tiene alteraciones en su vida diaria, tanto en lo que come, cómo duerme, etc. Y esto obviamente afecta porque tiene un seco de recuerdo. Aquí está la infografía del trabajo. Acá hay un pequeño error porque en el fondo el outcome primario, propiamente tal, era a la semana. Al mes y a los 6 meses se considera como outcome secundario y el resto de los elementos de dolor y ansiedad preparatoria también eran outcome secundario. Como conclusión, entonces, la clonidina y el midazolam no tienen diferencias significativas en la búsqueda de la disminución de las conductas negativas postoperatorias. Sin embargo, midazolam poseería un mejor rendimiento en disminuir la ansiedad preoperatoria en comparación con clonidina según la escala modificada de ansiedad de J. Eso. No sé si alguien tiene algún comentario, le pareció adecuado el trabajo, o quisiera mencionar algo en relación al análisis. Ale, hola, buenos días a Hola. todos. Oye, súper buena presentación, interesante el tema, sobre todo para los que somos más del área pediátrica. Perdí la señal en algún momento, las dosis si podéis volver a esa diapo de midazolam y de clonidina, ¿cuánto eran? Y 5 no por me kilo. acuerdo si mencionaste 0,5 por kilo y clonidina eran 4 gamas 4 por gramos por kilo. kilo. Hasta máximo de 15 miligramos en el caso de midazolam y 120 gamas en el caso de clonidina. En el fondo, como si un niño pesaba más de 30 kilos, no le colocaban más. Ah, ya, perfecto. ¿Y las dos las daban cuánto antes de la cirugía? No ¿Eran al mismo mencionan tiempo? O sea, exactamente. independiente de que fuera midazolam o clonidina, ¿se las daban o no lo mencionan ni siquiera? No mencionan Como, exactamente el tiempo que se le dan cada droga.
Pero mencionan ahí que es diferido. El midazolam lo dan media hora antes y la clonidina una hora antes. Ah, ya. O sea, habría que considerar el... no me acuerdo de haber revisado. Es el único detalle que lo encontraba en términos de ocultamiento de ciego del trabajo, porque había ahí diferencia en la dosificación. Mm. El timing. Claro, es como que es un factor que tendría uno a decir que es más difícil hacer un ciego así, pero Claro, también me perdón, parece sí. lógico que no sean al mismo tiempo porque no tienen la misma como el TPIC no es igual en ambas vías orales. Así que Sí, está bien 30 que lo el hayan hecho. midazolam y 60 la clonina. Efectivo. ¿No? O sea, si uno quiere hacer un ciego así, uno tendría que dar un medicamento a la hora más placebo y el otro y a la otra tendría que dar como dar dos dosis, digamos, una real más una placebo en el orden que correspondiera. Con eso se puede ocultar el ciego en estos casos que hay horas diferidas o tiempos diferidos de dosis. Mm. Sí, totalmente de acuerdo, pero lo más probable es que cuando le dais placebo al grupo clonidina a la media hora, los cabros van a estar a huevo. No, así que también hay algo de pérdida de ciego vaya a tener. Sí, ahora si los que asignan el outcome son todos distintos, eventualmente todos serían ciegos. En el fondo, solamente el que evalúa la escala de ansiedad preoperatoria podría, si es que... No, ni siquiera, ni siquiera. Si es que no hay contacto antes, desde que se administra la droga hasta que se ve el paciente, en el fondo, el operador sería ciego. Y el asignador de outcome también. Mm. Esa era mi Oye, idea. Ale. Pues sí. Oye, ¿Cómo? Ale. Sí, Ale, buena tu presentación. Te felicito. ¿Se escucha o no? Sí. sí. Un comentario general. La relación ansiedad preparatoria y alteraciones conductuales o retardo o regreso al desarrollo psicomotor en el postoperatorio está demostrado hace harto rato. Dentro de los autores de la biografía está Seth Kane, que es el tipo que más ha estudiado ansiedad preparatoria en niños, y el manejo con educación preoperatoria, que también disminuye la ansiedad y también tiene impacto en los resultados que presenta este trabajo. Eso por lo primero. Lo segundo es que el midazolam se ha usado hace harto tiempo y de hecho se partió usando por ahí a principios de la década de los 90 por vía intranasal, entre 0,2 a 0,3 miligramos por kilo, y en una época que no se medía mucha ansiedad preparatoria, pero sí el cambio de conducta y sí el cambio de conducta para la inducción, y el midazolam intranasal funciona en 15 minutos. Es un poco más traumático administrárselo a un niño, pero un niño que está absolutamente poco controlado, muy ansioso antes de entrar al pabellón, es una herramienta bastante útil. Nosotros lo usamos no rutinariamente, pero en varias ocasiones y funciona bien. Y el midazolam oral funciona muy bien, pero tiene que ser media hora o 45 minutos antes administrado. Eso es de todas maneras. Obviamente cualquier herramienta que disminuya la ansiedad preoperatoria, llámese educación preoperatoria basada en la familia estructurada o el uso de farmacológico para disminuir la ansiedad, va a tener un impacto en el outcome postoperatorio, lo cual también está demostrado hace bastante rato. Eso. Pero el trabajo me parece interesante. Remarca un poco que el midazolam sigue siendo una droga útil, barata y fácil de administrar. Sí, a mí yo lo que más extrapolaba fue o lo que utilizaría este trabajo básicamente para utilizar midazolam de preferencia como sedante preoperatorio, para disminuir la ansiedad preoperatoria si no quiere como outcome primario, porque generalmente el outcome secundario nosotros al menos creo que tenemos vía venosa, tenemos otro tipo de herramientas para manejarnos. Y además, como en este trabajo específico, le ponían propofol a todo. Entonces, quizás con eso también se homogenizaba un poco la probabilidad de la aparición de estas conductas. Nosotros en general no hacemos eso, sino que en base, cada uno a discreción hace distintas intervenciones, como administrar opioides, o propofol, o algunos tratan de que rápidamente llegue el papá o la mamá.
Claro, la administración de propofol ante el despertar está demostrado que disminuye la agitación posanestésica o el delirium posanestésico. No necesariamente se ha evaluado su efecto en las conductas, en los cambios conductuales a largo plazo. Y los cambios conductuales a largo plazo se pueden prolongar hasta por 6 meses, de hecho eso está escrito. Ahora, el efecto del propofol ahí no está estudiado, pero no debería existir. Y esas alteraciones conductuales, fíjate que los cirujanos las perciben. De hecho, la Paulina Queano, que tiene un control bastante seguido y seriado a sus pacientes, lo ha manifestado alguna vez que varios niños tienen algunas alteraciones que persisten bastante en el tiempo. De hecho, ella participó en unos estudios que hicimos sobre ansiedad preparatoria y educación estructurada preoperatoria de los niños. Ahora, el Midazolam es una buena herramienta. Marco Rotalino tenía la intención de implementarlo o hacer un protocolo en San Carlos, que tenemos un poco más accesibilidad por el niño está al lado en la sala, en las piezas preparatorias, como para hacerlo con el debido tiempo, pero bueno, la carga asistencial el protocolo no se ha implementado, pero está ahí al menos en la mente, para estandarizar el uso al menos de Midazolam oral, creo. Que sería una buena alternativa. Gracias, Ale. ¿Ricardo? Eso. Iba a comentar eso un poco felicitaciones, Alejandro, muy buena la presentación. Tengo entendido que todos los pacientes recibieron sevoflurano versus propofol, digamos, no hay TIVA o cosas de ese estilo. Y al final a todos le dieron bolos de propofol, lo que a lo mejor ensucia un poco la medición de la agitación en el postoperatorio, dado que se ha demostrado que el propofol dado al final te disminuye la agitación. Sí, estoy de acuerdo, y por eso yo pienso que el hecho que no hubiese un grupo placebo afecta mucho en este trabajo, digamos, en el sentido que quizás de analizar 3 grupos hubiese sido un poco más puro desde el punto de vista de evaluar el efecto individual de cada droga. Ale, Conchita. hola, gracias por el trabajo y quiero aprovechar el trabajo y que hay varios del grupo de pediatría como para hacerles un comentario. Ustedes saben que hago la mayoría de los bloqueos en la recuperación. Y cuando hay pediatría, la recuperación es un llanterío a veces, sobre todo resonancia les diría, los viernes, y hay otro día en que es súper difícil hacer otra cosa porque están todos los niños agitados. Como grupo de pediatría nos han planteado hacer como algo más como reglado, un protocolo para disminuir esto, porque les prometo que salen súper agitados los niños, sobre todo en resonancia, les diría yo, que más encima como las enfermeras dicen, no tiene dolor, entonces no les pasa nada porque a los otros creen que tiene dolor y les pasan fenta y ahí disminuye, pero a los de resonancia no les pasa nada porque asumen que no tienen dolor. Entonces y los papás se angustian mil. Cuando hay becados clever en la red que les explican que esto es normal, todo es mejor, yo a veces la mayoría de las veces tengo que dejar de hacer mi bloqueo y ir a ver a los niños, porque es un llanterío así universal en la red. Entonces, aprovechando el trabajo, y yo sé que Marco lo va a hacer, pero en Marcoleta también tenemos este problema de que tenemos esta agitación, entonces quizá una sugerencia a los que hacen resonancia, a los que están en pediatría, es como usar el propofol que dicen ustedes o ir a seguir después al paciente en el postoperatorio o darle midazolam, no sé, eso, gracias. Yo en particular, como conducta personal no grupal, yo tiendo a colocar el propofol hacia el final. La verdad que no me da la capacidad de medir si tengo menos agitación o no, digamos, pero dado que está descrito esta colocación de propofol hacia el final de la cirugía, que ayuda, lo tiendo a hacer, pero como grupo tiene razón, a lo mejor no tenemos una conducta como grupo.
que yo pensaba que quizás resonancia sería un buen grupo quizás para premedicarlo, porque el paciente está ahí, cuando uno lo conoce ya está, y los llevamos desde la resonancia, que está todo el rato monitorizado, a arriba, a la RECU, que va a estar monitorizado también. Entonces quizás es un buen grupo para hacer algo. Lo que juega en contra de resonancia es la erraticidad y o sea, lo que se programa y lo que finalmente se hace es súper variable, porque se suspende una de cardio y pasan otra y te agregan una de urgencia, etcétera. O sea, la tabla que se hace martes y miércoles, yo diría que un poco porcentaje se cumple efectivamente. Entonces, si tú lo premedicas, pero no sabes cuándo lo vas a anestesiar, o te lo adelantaron y no alcanzas a premedicar, juega un poquito en contra. Hola Ale, gracias por la presentación, súper buena. Quería hacer dos comentarios. Primero, como en relación a lo que estaban hablando recién, estoy súper de acuerdo con esto de ojalá empezar a premedicar a estos pacientes, que es una intervención que ha estado súper descrita hace mucho tiempo, como decían, desde los 90 que ocupan midazolam, o que está escrito el uso de midazolam. Y la verdad es que efectivamente la recuperación cuando con que hayan dos niños que estén agitados, como que cambia el ambiente absolutamente. Y es un tremendo tema y creo que está más que demostrado que sirve la premedicación, entonces creo que deberíamos, digamos, como iniciativa del grupo de pediatría, pero quizás extenderlo a todos, porque a todos nos toca hacer pediatría, el empezar a premedicar a los pacientes, o al menos hacernos un poco más, entre comillas, cargo de la agitación postoperatoria. Pero mi pregunta original es como saliendo un poco del tema. Lo que pasa es que habías mencionado dentro de las limitaciones del estudio, y que también algo que escriben ellos, la falta de placebo, como digamos que no se había incluido un grupo placebo. Entonces, mi pregunta es un poco más quizás como estadística o metodológica de estos trabajos. Cuando uno tiene una intervención, o sea, aquí lo que estamos comparando es clonidina y midazolam. Si es que el midazolam ya está demostrado que es, digamos, útil y que baja la ansiedad postoperatoria y preoperatoria y la agitación postoperatoria, ¿es realmente necesario incluir una rama placebo en estos estudios? Eso. No sé, digamos como pregunta al público. No sé si alguien que sepa la respuesta así como estadística, como realmente me agrega algo el agregar placebo en estudios donde estoy comparando una intervención que está demostrada que sirve versus esta otra que sería clonidina, o comparando dos intervenciones que sé que sirven. Eso tiene, creo yo, dos respuestas a mi gusto, digamos. Una es el tema que puede haber ético, digamos. Si tú tenés un estándar que es lo que tú haces normalmente y vas a probar algo que eventualmente puede ser mejor o peor, bajarte del estándar puede ser cuestionable, sacarle algo que los pacientes tú sabes que le está haciendo bien. Entonces, a veces un tema ahí de ese tipo para evitar el placebo. Vaya a poder comparar si esto que estás proponiendo tú es mejor, igual o peor que tu estándar, versus que como no tienes placebo no puedes comparar la cuantificación o la eficacia comparado cuando tú no haces nada, pero finalmente yo creo que es válido lo que hicieron así y me parece que desde el punto de vista ético es lo más correcto. De acuerdo. Vale, profe. Oye, Ale, el otro tema con respecto a eso mismo es que es una cosa práctica. Acá es un trabajo pragmático en que los gallos hacen más o menos lo que hacen todos los días. Entonces, cambiar y meter una rama placebo probablemente no iban a poder hacerlo también por el tema ético en que no podían no tener un grupo con un estándar. Y lo otro es que iban a perder poder, porque meter un tercer grupo tenéis que agregar bastante más pacientes
y en este caso tuvieron que de hecho parar el trabajo porque se les fueron los cirujanos, se les fueron el grupo que hacía amígdala, se fueron para otra institución, entonces de hecho lo tuvieron que parar ahí. Y por eso se quedaron finalmente con el número que tenían más o menos presupuestado, pero hubieran tenido un tercer grupo, no hubieran podido terminar el trabajo. ¿Quién habló por ahí también? ¿Eh? ¿No? Ale González parece. Ale, sí. Ah, Oye, brevemente con respecto a lo que hablaba la Francisca y remarcó Detlef, yo creo que una cosa práctica, más que la premedicación, es usar a lo mejor propofol a la salida de los pacientes de resonancia, que está escrito que disminuye la agitación. Y puede ser generalizado o en los pacientes en riesgo, que ya se sabe cuáles son los pacientes. Hay 4 o 5 factores de riesgo de agitación por anestésica en los niños. Y esos más están descritos en la literatura. También lo encontramos nosotros en un trabajo que hicimos, así que esa puede ser una alternativa práctica, más fácil de implementar, de utilizar propofol a la salida. O cuando llegue a regulación. Son las dos alternativas. Eso. Ale, a lo mejor como tú has estudiado el tema, podrías hacerte una mini sugerencia para el grupo. Ya voy a dar una recomendación. vuelta, sí, y voy a revisarlo y les hago una sugerencia. Protocolo para la RECO. Ya, gracias. Ya. Ale, y en ese mismo sentido, a mí me surgía la duda de, no lo hacemos ahora de forma generalizada, pero por ejemplo, aplicar esa misma escala cuando llaman por teléfono a la enfermera de agendamiento, y si es que tienen tantos factores, ese niño debería ser premedicado, digamos, de forma más individualizada. ¿Eso no es tan plausible o es muy complicado de hacer? O sea, yo creo que se puede hacer, lo que pasa es que hay un tema práctico, cómo se implementa, ya, dónde llegan los niños, quién los ve, quién les administra el midazolam moral, se va en la casa, cómo se hacemos llegar a los papás. O sea, se puede revisar el tema y se puede tratar de implementar, pero, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, obviamente es mucho más fácil hacerlo aquí en San Carlos por la cercanía que tenemos con donde llegan los pacientes. En Marcoleta habría que tratar de verlo y ver si se puede implementar. ¿Ale? De ahí lo he hecho una mirada al tema. ¿Ale? ¿Ale? Sí. Pero, no sé, por ejemplo, para ti lo hace como ¿cómo le llama él? Una cuestión rápida, que los pacientes llegan a la U, o sea, a la RECU, perdón. Y lo otro es que, ¿qué pasa con lo intranasal? Porque yo compré unos dispositivos, no sé si alguien los ha visto, en que se puede aplicar intranasal cualquier medicamento y es como un spray así apenas perceptible. ¿Qué pasa con eso? Ponerles algo intranasal. ¿Es mejor, peor, más rápido, menos rápido? Es mucho más rápido que el oral. ¿Cuánto? Es más traumático, que uno utiliza 0,2 a Es que 0,6 mira, miligramos por ¿tú kilo. cachai el dispositivo que yo estoy hablando? Que es súper Veámoslo, poco no, para nada. traumático. Veámoslo. Ya. Porque Veámoslo, con lo eso. que dice Ricardo, de repente esto lo podríamos hacer cuando nosotros bajamos la resonancia, le pegáis un cuestión intranasal y no sé, yo creo que se puede haber. Sí, en 15 minutos está actuando el midazolam intranasal. Eso. El Presedex Ya. me sale como lo que le lleva por ese hora, pero nosotros no teníamos spray para poder pensar en implementarlo. Lo vamos a revisar. Estos son unos dispositivos topísimos que compramos porque vamos a hacer una cuestión con ketamina intranasal y yo lo uso para la cefalea intensa que quiero bloquear rápido el fenopalatino en la consulta todo, y es como una esponjita que tú le apretáis con una jeringa y sale un líquido apenas perceptible, ni siquiera duele. Es el gusto nomás, si es mal gusto no es muy agradable, pero no duele, no es incómodo para nada. De acuerdo.
¿Aló? ¿Estamos? Así que falta P ahí a levantar la mano. ¿Sí? Sí, ahí está. Sí. Sí, o sea, súper buen el trabajo, o sea, la presentación, Ale, muchas gracias. Hay solamente una cosa, por si no la han visto por ahí, pero actualmente en algunos centros de Estados Unidos, creo que en California, están usando realidad virtual como método de sedación, no sedación, de disminución de ansiedad preoperatoria en pacientes pediátricos, que se le ponen estos lentes como de realidad virtual a los niños, les ponen unos jueguitos y han tenido súper buenos resultados y de una medida no farmacológica. Una cuestión para explorar y es un poco choro y uno pensaría, no, es que esas cuestiones son súper caras y todo, y la verdad es que tal vez es más barato que comprar droga, etc. Y lo otro es que un detalle sí, menor que lo mencionaste al final del trabajo, Alejandro, que eh, estos outcomes reportados por los pacientes, en este caso son los padres, cada vez toman más fuerza en los estudios clínicos. De hecho, ahora en JAMA salió un, ¿cómo se llama? Un viewpoint, un punto de vista de un autor que tiene cada vez más fuerza y probablemente los estudios clínicos van a ir apuntando hacia eso, incluso más que a medidas más objetivas como un EA o algo así. O sea, finalmente, bueno, el EA es malo, pero medidas como la presión o temperaturas. A lo que me refiero es que se llaman los PROMs, los Patient Reported Outcome Measures, que son desenlaces que los reportan los mismos pacientes y serían más importante o significativo, no desde un punto de vista estadístico, sino más bien de la experiencia del paciente, versus desenlaces más clínicos e incluso objetivos, ¿ya? Para que lo tengan en consideración nomás para el futuro. Eso, felicitaciones, hasta luego. Ya pues, muchas gracias a todos por conectarse. Creo que fue bien productiva, algo se sacó en limpio y práctico, así que tengan todos un buen día. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.